Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Irigoyen lo embalurdaron. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Carlitos se lo llevaron. La Revolución del 30 fue un golpe de Estado que se produjo en Argentina el 6 de septiembre de 1930, encabezado por un grupo de militares y civiles descontentos con el gobierno de Hipólito Yrigoyen, quien había sido elegido presidente en 1916 y reelegido en 1928. El golpe fue liderado por el general José Félix Uriburu, quien encabezó un grupo de oficiales del ejército que se oponían al gobierno de Yrigoyen. Los motivos que llevaron a la Revolución del 30 fueron varios, pero en general se puede decir que el descontento con el gobierno de Yrigoyen se debió a una combinación de factores políticos, económicos y sociales. En el plano político, Yrigoyen había gobernado con un estilo autoritario, lo que generó críticas de la oposición y de algunos sectores del propio partido radical al que pertenecía. Además, el presidente había enfrentado una serie de conflictos con los militares que se sentían marginados del poder político. En el plano económico, el país atravesaba una crisis debido a la caída de los precios internacionales de las materias primas, que eran el principal producto de exportación de Argentina. Esta situación había generado un aumento del desempleo y una reducción de los ingresos del Estado. Por último, en el plano social, la Revolución del 30 fue impulsada por un sector de la clase media que se sentía excluida del poder político y que veía con desconfianza el creciente protagonismo de los sectores obreros y sindicales. El golpe de Estado fue violento y dejó un saldo de varios muertos y heridos. Yrigoyen fue depuesto y reemplazado por Uriburu, quien asumió la presidencia de la nación. Durante su gobierno se produjo una fuerte represión contra los sectores políticos y sociales que se oponían al nuevo régimen. En resumen, la Revolución del 30 fue un acontecimiento político que marcó un quiebre en la historia argentina. A partir de ese momento, el país entró en una etapa de inestabilidad política que se prolongaría durante varias décadas y que en el desarrollo económico y social de la nación. Tengo el lujo de contar con Adolfo Storni, un amigo de la casa, para charlar sobre este acontecimiento histórico crucial en nuestra historia argentina. Espero que la charla les guste y les sea de su agrado. Bueno, Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Bien? Hola Fabián, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, una vez más, hablando de historia argentina, en este caso, sobre la Revolución del 30. Yo soy del 30 cuando a Irigoyen lo embalurdaron, Así es, ¿sí? Como dice el tango. así dice el tango, ¿no? Sí, lo Correcto. embalurdaron, ese término lunfardo que, claro, lo metieron en un balurdo, ¿no? Dice el tango. Este, ¿Qué se puede hablar sobre la Revolución del 30 que no sea antes como era el gobierno de Irigoyen, ¿no? Los primeros, esos años, ese segundo gobierno que fue un poquito flojo con respecto al primero de Irigoyen y capaz hubo un desencanto de la gente, ¿digo bien? Bueno, hubo una combinación de factores, ¿no? Irigoyen es reelecto después del periodo en el medio de Marcelo T. Alvear, es reelecto en el 28, casi como un plebiscito, ¿no? Saca cerca del 60% de los votos y saca el doble de votos que su segundo, que era una unión de los radicales antipersonalistas y los conservadores. O sea que realmente tenía un poder muy fuerte en la Cámara de Diputados,
pero no controlaba el Senado, que estaba todavía en manos de muchos partidos conservadores y provinciales. Irigoyen ya llega viejo, estaba enfermo, no estaba senil, como se decía, digamos, era consciente, pero estaba viejo y tenía una forma de gobernar basada en audiencias, donde él atendía a todo el mundo que quería ir a verlo, era la famosa amansadora, donde la gente podía estar hasta días esperando que lo atienda, y de alguna manera no se ocupaba de lo urgente o de las cosas importantes, porque hay que acordarse que en el medio, nada más ni nada menos que sucede la crisis del 29, ¿no? Donde estalla la bolsa, Argentina tiene que salir de la caja de conversión, lo que era una convertibilidad con el oro en ese entonces. Argentina se le caen las exportaciones, baja el precio de las exportaciones, tenía déficit, había deflación, la moneda se había devaluado, o sea, la situación económica era muy mala, muy mala. Había aumentado el 50% el número de quiebras, había mucha desocupación, de esa época son las villas miserias, o sea que realmente la situación era muy mala, y obviamente un gobierno con tantos problemas económicos también, en esa época Argentina importaba muchas cosas, no tenía la típica crisis de cuentas externas, y no tenía, digamos, cómo afrontar las importaciones. Así que el contexto económico era pésimo. La personalidad y el estilo político de Irigoyen no ayudaba, y se venían incubando de alguna manera un malestar grande, creciente y casi generalizado, ¿no? Sacando a los radicales irigoyenistas más cercanos, hasta propia gente cercana a él también conspiraba. Entonces llegamos al 30 con una cantidad de gente enemistada, y realmente entendiendo que Irigoyen y todo lo que él representaba era una aberración, era un desvío, ¿no es cierto?, de la democracia, de la república, de las instituciones, ese estilo personalista, demagogo, populista, basado en intervenir provincias cuando eran del signo contrario, no asistir al Congreso en la inauguración de sesiones. Bueno, eso fue generando que conservadores, radicales antipersonalistas, los socialistas independientes, la democracia progresista, los nacionalistas, la iglesia, los empresarios, el agro, la prensa, los estudiantes, o sea, tenía todo el mundo en contra, ¿no? Pero bueno, Se como, ganó, como vamos a, se ganó como la vamos a enemistad de hablar todo el ahora, mundo, Adolfo. pero le quedaron, y hasta su propio vicepresidente, de alguna manera anticipando lo que fue más adelante, pasó ya en este siglo, su propio vicepresidente también era parte de la conspiración, o por lo menos se prestó a ella. Sí. Y aparte era un presidente poco presente, ¿no? Porque no, más allá de que dijiste que no se había presentado en la asamblea del 1 de marzo, eh, tampoco iba a actos, ¿no? Era un tipo muy, No, muy no, no hablaba. oscuro, digamos. Sí, el peludo le decían, porque no salía de la cueva. Realmente una persona que hablaba poco, no escribía, todas las reuniones de él eran uno a uno, siempre no participaba de reuniones con mucha gente, no tenía buenos ministros. Lamentablemente el gabinete de Irigoyen su segundo periodo era bastante malo, era gente poco preparada, y obviamente se debió que con la gravedad de la crisis no estaban a la altura, ¿no? Ni el presidente ni ninguno de sus ministros no estaba a la altura de la crisis económica que tenía Argentina, que le costó varios años salir. Sí. Y además, esa fue el año, la época famosa del diario de Irigoyen, ¿no? El famoso diario de Irigoyen, que para los que no lo Bueno, conocen vamos a decir más o menos de qué se trataba. Le imprimían un diario a Irigoyen, o capaz una forma figurada, pero le mostraban como que todo estaba dentro de todo bien, y bueno, y así lo tenían gobernando al tipo, ¿no? bueno, eso es más un mito que una realidad, porque, digamos, la prensa que tenía difusión era todo opositora, ¿no? Crítica de Natalio Botana, la prensa, La Nación, digamos, todos los diarios importantes eran opositores, y él tenía dos diarios radicales que controlaba, pero tampoco, digamos, es muy difícil armar un diario entero, ¿no es cierto?, con noticias truchas o dibujadas o positivas cuando el contexto no lo es. Eso Mm. es parte del mito que rodeó a Irigoyen, no está debidamente comprobado, pero sí
se demostró en los hechos, tanto todo su segundo gobierno y los días previos a la revolución, que era un presidente que estaba totalmente alejado de la realidad, que si bien tuvo advertencias, ¿no es cierto?, que había un golpe en formación, con nombre y apellido, incluso el ministro de Guerra, que era el general de Lepiane, lo alertó, bueno, terminó renunciando porque Irigoyen no le hacía caso, ¿no? Entonces, cuando le anuncian que el golpe era inminente, dice, bueno, este era un viernes, y le dice, bueno, dejemos pasar el fin de semana y el lunes vemos. Y el golpe fue un sábado, o sea que estaba totalmente El otro día. alejado de la realidad digamos, todos los funcionarios sacando muy pocos casos concretos. Y creo que el general de Lepiane era uno de los pocos casos donde le había alertado lo que se venía y le había dicho que había, digamos, una conspiración para destituirlo en marcha. Ahora vos decís que el descontento era general. Los radicales antipersonalistas, los conservadores, los socialistas, los militares también, o sea, todos los sectores, los estudiantes, los trabajadores, todo el mundo estaba en contra. Bueno, se gestó la revolución, se armó la revolución y se hizo. La primera del país, o por lo menos la primera que alcanzó el poder, ¿no? Que pudo destituir al presidente. ¿Quiénes fueron los revolucionarios? ¿Cómo se gestó? ¿Desde dónde Bueno, también? revoluciones hubo muchas, ¿no? Nosotros tenemos la historia argentina, tenemos la revolución del 74 de Mitre cuando asume Avellaneda, tenemos la revolución del 80 de Carlos Tejedor contra el gobierno de Avellaneda y en contra de la asunción de Roca, tenemos la revolución del 90, tenemos la revolución del 93, que fue radical, la revolución de 1905, o sea, había toda una serie de antecedentes de revoluciones, pero eran todos movimientos civiles con algún acompañamiento militar. Si bien el descontento civil era muy grande y se buscaba la salida de Irigoyen y se buscaba, sobre todo la renuncia, ¿no? Incluso hasta la renuncia, había, digamos, distintas variantes de lo que se quería con la revolución, desde reemplazarlo por una junta militar o un presidente provisional militar, hasta hacer renunciar al presidente y vicepresidente y que asume el presidente provisional del Senado, que en este caso era opositor. Pero los revolucionarios, digamos, podemos dividirlos en dos grupos, ¿no? Por un lado estaban el grupo de Uriburu, que ya Uriburu lo habían jubilado del ejército, se había retirado en el 29 y tenía una posición bastante crítica de lo que era la democracia, lo que era el funcionamiento del Parlamento, lo que era la falta de representación de los distintos sectores, y él tenía una idea muy influenciado por sectores nacionalistas de un movimiento cercano al fascismo italiano, donde el Congreso o el Parlamento estaba representado por los distintos sectores. Entonces, en vez de haber una representación de los partidos políticos, había representación de los sectores. Entonces estaban los industriales, el ejército, el agro, los sindicatos, los intelectuales, etcétera, etcétera. Entonces cada sector tenía su representación. Este era un sector nacionalista que desde el principio dijo, yo no quiero apoyo civil, porque yo estuve, decía Uriburu, en la Revolución del 90, y la Revolución del 90 fracasó porque no tenía conducción militar. Entonces necesitamos una organizada conducción militar. Pero por otro lado había otro grupo que también tenía sus intenciones políticas, que había estado ligado de cerca a la política, que era el del general Justo, Agustín P. Justo, y dos ayudantes digamos que fueron muy importantes en el golpe y en toda la década del 30, que eran los coroneles Sarobe y Descalzo. Y acá me detengo un minutito, una anécdota, que Descalzo era muy allegado a Perón, que en esa época, en el 30, era militar, que Perón participa activamente de la revolución, y es uno de los testimonios, si no es el testimonio más valioso desde adentro de la revolución, porque él describió todo lo que fue esa desorganización y ese, digamos, desencuentro entre la línea que sostenía Uriburu y el sector que estaba enfrente, que era el de Justo. La cuestión es que ellos son, digamos, desde el ejército, los dos sectores que conspiran. Uriburu, sin querer la presencia de civiles, y el último día, prácticamente la última semana antes del golpe, tiene un acercamiento a algunos sectores de la oposición, y Justo, que quería una salida de Irigoyen, derrocarlo, pero llamar un gobierno provisional corto, llamar elecciones y de alguna manera borrar al irigoyenismo, que fue lo que termina haciendo en el 32. Esos 18 meses que gobierna Uriburu
empieza él a cortarse solo, a querer hacer todo esto, reformar la Constitución, derogar la ley Sáenz Peña del voto secreto universal obligatorio, armar todo este esquema corporativo e intervenir, digamos, mucho más en la economía, y el sector de Justo de alguna manera lo empieza a boicotear. Y después ya tenía, después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires en el 31, donde Uriburu confiado creía que una fórmula conservadora le iba a ganar el candidato radical, se da cuenta digamos, que su percepción política falla totalmente, ganan los radicales y obviamente esas elecciones se anulan. Entonces, ahí ese es el momento cúspide donde toda la clase política está en contra de Uriburu, ¿no? O sea, no de los postulados de la revolución, porque todo el mundo quería destituir a Irigoyen, y tal vez Irigoyen obviamente murió antes de terminar el que hubiese sido su mandato entero, ¿no? Él muere en el 33, él hubiese terminado en el 34, pero la realidad es que no podía gobernar, estaba ya viejo, la semana previa al golpe estaba muy enfermo, de hecho el día anterior al golpe, el viernes 5 de septiembre, él delega el mando en el vicepresidente Martínez porque estaba muy mal, estaba con un cuadro gripal, con fiebre, muy, muy mal, digamos, y la presión de ministros, los ministros no pudieron hacer que delegue, y fue el médico personal el que lo convence de que la única forma de recuperarse es no teniendo responsabilidades y dedicarse por entero a su salud. La cuestión es que él delega el mando en el vicepresidente. Y el sábado, que es algo muy original, el sábado se produce el levantamiento, se había pospuesto una semana, estaba previsto para la semana anterior, pero había mucha desorganización, y Uriburu se levanta, fíjate vos qué hecho, digamos, que hoy podemos condenarlo, ¿no? Pero pone a la cabeza del levantamiento a los cadetes del colegio militar, tal vez como para demostrar o inspirar cierto compasión, ¿no es cierto?, en la represión, pues había quién va a reprimir a un adolescente tardío, a un joven, ¿no? Entonces, él hace el golpe con muy poco apoyo militar. Realmente no lograron convencer a los grandes regimientos y divisiones del ejército, y lo acompaña la Escuela de Comunicaciones, un regimiento de infantería entero, algunas secciones de un regimiento de caballería, los cadetes del colegio militar, parte de la aviación del Palomar y de la Brigada de Paraná, y nada más. Y de hecho, durante todo el día, el resto del ejército no apoya la revolución, especula, pero tampoco hace nada en contra. Es como que ellos salen a dar un paseo, hubo solamente 2 muertos, mueren 2 cadetes del colegio militar en un enfrentamiento que hay ahí en el Congreso, en la confitería de Molino, de donde le disparaban, y digamos, a media tarde ya estaba instalado, llega a la Casa Rosada, y ahí el vicepresidente, que había sido engañado o digamos, se prestó al engaño, a la trampa que le hace Uriburu, donde le decía, no, nosotros queremos destituir a Irigoyen, y la idea es reemplazarlo y seguir el mecanismo constitucional de reemplazo, digamos, de sucesor natural. Y está todo el día Martín negociando con los militares y, digamos, casi como pidiendo instrucciones. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Hasta que le comunican a última hora, bueno, tiene que presentar la renuncia y nosotros vamos a asumir el mando. Entonces, automáticamente presenta la renuncia al Congreso. A todo esto, Irigoyen, que sabía de la revolución, alcanza a escaparse. Él vivía en calle Brasil, ahí cerca de Constitución, y se dirige a La Plata, y ahí es apresado y presenta la renuncia a un regimiento en La Plata, cosa que es extraña. ¿Te acordás que ya lo vimos cuando cae Perón, que en vez de presentar la renuncia al Congreso, se la presenta a los jefes militares? Bueno, acá Los también jefes una cosa militares, casi sí, sí. una burla, ¿no? Porque Irigoyen tenía conocimientos legales y cómo funcionaba el Estado, casi como una ironía, ¿no? Bueno, yo voy a presentar la renuncia a un regimiento. Así que bueno, por un lado tuvimos a estas 2 líneas militares, y por otro lado tuvimos una activa participación de los socialistas independientes, que era un grupo que se había escindido en el 27 del viejo Partido Socialista, pero que estaba liderado por 3 personas. Uno era Federico Pinedo, el abuelo, digamos, del político actual, el Sí, otro era sí. Antonio de Tomás, y el otro era Noble, ¿no? Que eran también vinculados a
vinculados al Partido Socialista, que después fueron virando posiciones más conservadoras, y bueno, en la década del 30, en el gobierno de Justo, forman la concordancia, digamos, con esos tres partidos que eran Mm. radicales antipersonalistas, conservadores y socialistas Sí, sí, independientes. sí. El golpe tuvo mucha gente que lo aplaudió, incluso gente muy ligada a la democracia, a la república. El golpe fue aplaudido en forma unánima por la prensa, pero también personajes ligados a la clase política, como por ejemplo Marcelo T. de Alvear, lo aplaudió, Lisandro de la Torre lo aplaudió, y bueno, y mucha gente, como dije, ligada a estos tres partidos, al Sí. conservador, a los radicales Ahora, antipersonalistas y a los socialistas independientes. sí, ahora que, primero qué dato, ¿no? Que el golpe del 6 de septiembre de 1930, Irigoyen estaba en cama. El que se come el golpe fue el vicepresidente Martínez, ¿no? Es un dato que me parece no lo tiene nadie. Pero por otro lado, el golpe que fue en Casa Rosada, ¿no? ¿Fueron solamente los militares a Casa Rosada ese día o también los sectores, parte de la población civil, fue a No, acompañar eso? Porque hay vos me una, dijiste sí. que todos los sectores estaban, por lo menos en contra de Irigoyen, no sé si a favor de que estara una revolución, un golpe de Estado, pero, pero fueron solamente esos regimientos que decís vos, fueron nada más que los militares. Bueno, hay una teoría que el golpe también tuvo participación en la organización de la policía de la ciudad, digamos, la Policía Federal y del Cuerpo de Bomberos. También me hizo acordar mucho al golpe contra De la Rúa, ¿no? Donde muchos sectores, digamos, que tenían que reprimir o ordenar, poner orden, dieron apoyo tácito o dejaron hacer. Pero toda la marcha, ¿no es cierto?, que empieza en San Martín, llegan a Liniers, después ingresan por Rivadavia, pasan por el Congreso, ahí se tirotean, pasan por el diario Radical, también ahí hay un par de incidentes, llegan a la Casa Rosada y la verdad que la sociedad los acompañó, era como una fiesta, ¿no? Hay un relato muy lindo y un cuento en Aguafuertes Porteñas de Roberto Arlt, donde él describe lo que fue el golpe del 30, y lo muestra como un hecho, digamos, casi como de fiesta, ¿no? Como un desfile militar donde la sociedad aplaudía. Después hay algunos autores que dicen, bueno, mira, no era tan así, porque si bien la sociedad estuvo casi pasiva o no se manifestó abiertamente, había como militantes o agitadores contratados, ¿no? Como que los movilizaron a los muchachos. Todas estas cosas que hoy las vemos que son casi obvias en la política argentina en los últimos 20 años, bueno, parece que en esa época algo de eso también había. También se hacía, Pero hay sí. una anécdota muy linda, muy graciosa, que estando Perón en la Casa Rosada, él ve cómo entra toda la horda esta, ¿no? Y empiezan a saquear. Y él cuenta que vio una persona que se estaba llevando debajo de la ropa una máquina de escribir, ¿no? Que ya era, digamos, una rapiña, ¿no? Que entraban, que más que una revolución eran delincuentes comunes, ¿no? Que iban a ver que podían rapiñar en la Casa Rosada. Pero sí, el golpe tuvo, digamos, tampoco se sabía bien cuáles eran las verdaderas intenciones de Uriburu. O sea, la gente quería la salida de Irigoyen. No estaba claro si era reemplazarlo con qué, si iban a llamar a elecciones, si era el plan de Uriburu de hacer un Estado corporativo. La realidad es que la sociedad estaba harta de Irigoyen, y quería que se vaya, ¿no? No querían que siga gobernando. Eso era lo concreto. Después lo que pasó, digamos, se fue complicando. Mm. Ahora, una pregunta. ¿Por qué la historia marca, por lo menos muchos historiadores dicen que fue un golpe creado por los militares y por la clase media, por no decir la oligarquía argentina que hizo el golpe cuando vos decís que estaban todos los sectores involucrados y apoyando esta movida? ¿Será por para darle un marco político bien negativo a lo que es un golpe militar, ¿no? No, a ver, fue un golpe que si bien tuvo bastante soledad en cuanto a la cantidad de unidades militares que participaron, porque el grueso del ejército y digamos casi todos los regimientos y divisiones no participaron, después se plegaron y digamos, dieron como un apoyo tácito, incluso hasta la Corte Suprema hizo una acordada reconociendo al gobierno provisional, sentando un muy mal precedente jurídico. Lo concreto es que el golpe tuvo cierto. Derrocar a Irigoyen era un anhelo de muchos, te diría casi como de una extensa mayoría, porque había
una crisis económica importante, una crisis social importante, una crisis política. Para que te des una idea, en el 28, último año de de Alvear, perdón, se habían sancionado 135 leyes. En el último año de Irigoyen, casi entero, porque era el periodo, digamos, que iba del 1 de mayo a fin de octubre, se habían sancionado 3 leyes, o sea que el Congreso estaba paralizado, la crisis económica era muy fuerte, Irigoyen no hacía nada, tenía ese estilo de querer todo pasar por él, y el gobierno era lento, no tomaba decisiones, y bueno, había un malestar muy grande. Yo creo que digamos, esa mala prensa, si querés, o ligarlo a ciertos sectores oligárquicos de clase media, está dado porque, bueno, la historia se reescribe, ¿no? En la década del 30, la década del 40, hay todo, desde los radicales de Forja hasta todos los revisionistas, hay toda como una revisión de lo que fue la historia. Lo concreto que el golpe del 30 no fue un golpe que no haya sido aplaudido por la sociedad, como casi todos los golpes, ¿no? Pero obviamente que después estos supuestos salvadores de la patria terminan haciendo cosas digamos, que lo alejan bastante de lo que era el objetivo original. Yo creo que el consenso era, hay que sacar a Irigoyen. Después, lo que pasó, bueno, los distintos sectores tenían ideas distintas, ¿no? Digamos, y hubo los 18 meses del gobierno de Uriburu, fue una puja entre el sector de Justo, con toda la clase política no irigoyenista, y el sector de Uriburu, más nacionalista, más corporativo, que quería reformar todo. Bueno, esa puja la termina ganando Justo, y de hecho se va a Uriburu de poder, y a los pocos meses fallece de un cáncer en París, ¿no? Donde se había, no digo exiliado, pero se había marchado del país. Mm. Adolfo, muchos jóvenes incluso tienen el recuerdo, o por lo menos la historia, lo que marca de lo que fue el último golpe militar acá en Argentina, el 76, donde está enmarcado en un sistema represivo. Siempre se habló de represión de parte de los militares contra los grupos civiles, contra la sociedad argentina. En la Revolución del 30, ¿cómo fue eso? ¿Pasó lo mismo o fue un Sí, sí. gobierno donde capaz no te dabas cuenta de que eran militares los que estaban en el poder? No, no, sí hubo represión, hubo muchos presos, hubo clausuras de diarios, incluso algunos que habían apoyado el golpe, como Natalio Botana, que era el dueño del diario de mayor circulación, que era Crítica, termina él y la mujer presos, y el diario clausurado, que lo termina dirigiendo Justo, que era amigo de Botana, con otro nombre para darle continuidad a las noticias. Hubo encarcelamiento de líderes radicales, hubo algunos intentos de revoluciones militares en el gobierno de Iburu y luego en el gobierno de Justo, o sea que hubo una Ok, ok. represión importante, ¿no? La Argentina no estaba acostumbrada, ¿no? Hacía muchos años que no había una represión así, si bien había habido problemas, si querés, de represión o de exceso de uso de fuerza, como la Semana Trágica o los hechos de la Patagonia Trágica, digamos que lo mandan al ejército a reprimir y hay muchas muertes. Pero bueno, de eso son hechos, viste, que no le han perdonado a Irigoyen, o por lo menos nunca se le dio demasiada publicidad. Pero el gobierno de Uriburu fue duro, ¿no? Fue muy duro con opositores, y termina hasta enfrentado y encarcelando a gente que lo había inicialmente apoyado. Los dos principales allegados a Justo, ¿no? Que eran oficiales en actividad y habían participado en el golpe, y eran en los nexos entre Uriburu y Justo, que eran los coroneles Sarobe y Descalzo. Bueno, Sarobe lo manda de agregado militar a Japón, o sea que lo frisa, y a Descalzo lo manda a un regimiento en Formosa, o sea que también lo recontrafrisa. Fue bastante duro, ¿no? Fue un gobierno muy represor. Mm. El plan de Uriburu era mantenerse en el poder, bueno, quedarse, eternizarse, ¿no? Como presidente. ¿El plan que tenía cuál era? Porque vamos a decir que no era solamente reprimir y seguir en el poder, ¿no? O sea, ¿qué plan tenía? ¿Cómo iba acompañado todo eso en la parte económica, social, el gobierno de Uriburu? Bueno, él quería reformar la Constitución, quería reformar o anular, derogar la ley Sáenz Peña, quería reemplazar al Congreso por una participación corporativa de los distintos sectores de la economía, que era muy intervencionista en cuestiones
en cuestiones económicas. Él hizo bastantes modificaciones, ¿no es cierto?, en lo que fue el accionar del Estado, ¿no es cierto?, interviniendo en la economía, pero bueno, le tocó una crisis importante que digamos que recién el gobierno de Justo es el que empieza a enderezar la economía, ¿no? O sea, Uriburu gobernó con una crisis económica importante que no la pudo domar. Pero él quería modificar de fondo la democracia argentina, el funcionamiento de la República, y quería reemplazar la partidocracia y todos estos, digamos, militantes, este, mercaderes del voto. Bueno, él tiene un montón de definiciones, ¿no es cierto?, de la clase política. Él quería reemplazar a toda esta clase política por una especie de tecnocracia en los funcionarios y una oligarquía en cuanto al poder, digamos, cerrado en menos manos, ¿no? Y menos participación democrática. Era algo totalmente distinto a lo que Argentina venía haciendo, primero con ciertas imperfecciones, hasta 1916, después un poco más elaborado con la llegada del radicalismo, pero bueno, Argentina, votara mal, votara bien, tenía una democracia, tenía una república, tenía tres poderes, digamos, tenía un montón de elementos digamos, que el gobierno era totalmente distinto a lo que quería Uriburu, ¿no? En esa época, acordemos, ¿no?, del contexto mundial. Mussolini gobierna en Italia, las ideas de Morras en Francia, digamos, esa derecha nacionalista, eran muy fuertes y llegaban a todo el mundo. Hitler se estaba preparando para tomar el poder 3 años más tarde, o sea que había todo un corrimiento, y hay un dato no menor, ¿no?, que lo soslayamos al principio en las causas. Había un sentimiento y un miedo terrible al comunismo. O sea, Argentina, después de lo que había sido la Semana Trágica, había un miedo feroz al comunismo, y bueno, el comunismo muchas veces estuvo prohibido, porque lo veían como algo extranjerizante, de traer, digamos, ideologías y formas de gobierno totalmente distintas a la identidad nacional. Entonces lo veían como algo, pero bueno, este grupo nacionalista Uriburu no tuvo mejor receta que combatir el comunismo con fascismo, ¿no? Como si esa fuera la única, digamos, opción o Sí, dicotomía sí, sí. política posible. Que digamos, nosotros creemos, digamos, que no pasa por ninguna de las dos, ¿no? Pero bueno, en esa Mm. época se lo presenta como la única salvación de los valores, de la patria y de la religión y bla, 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 que cosas que hoy nos parecen como obvias, pero en esa época tenía su, no digo, nunca fue un grupo muy importante el nacionalismo, por lo menos hasta 1930. Después del 30 empieza a tener más peso esa corriente nacionalista, pero hasta el 30 era muy minoritaria. Algunos pocos intelectuales, periodistas, Leopoldo Lugones, ¿no es cierto?, los hermanos Irasusta, Manuel Gálvez, pero eran intelectuales que tampoco tenían su gran arrastre, ¿no? Pero tenían su prensa y, digamos, siempre se habían podido manifestar durante toda la década del 20, y bueno, ya en la década del 30 eso se descontrola un poco, pero bueno, mientras estaba Justo en vida, siempre al sector nacionalista lo tuvo bastante bajo control. Después ya creo que con la muerte de Justo, y ya me estoy adelantando, 13 años más tarde, ahí ya el nacionalismo tiene mucha fuerza y de hecho es lo que termina produciendo el golpe del 43. Claro, claro. Adolfo, si el gobierno de Uriburu, el gobierno militar, duró 18 meses, bueno, un poco fue más allá del fracaso, ponerle en lo económico, de toda la sociedad fragmentada, pero un poco porque la sociedad capaz también entendió de que no se podía tener un gobierno militar. Si es así, capaz estoy equivocado, decímelo, pero si es así, ¿por qué después hubo tantos gobiernos, tantos golpes militares y gobiernos militares a lo largo del siglo? Mira, es un buen punto. pa- Muchos autores hablan de que en la Revolución del 30 empieza el partido militar. Para mí el partido militar empieza en la década del 20, gobierno de Alvear, cuando Justo, ministro de Guerra, le hace, digamos, antes de asumir Alvear, le hace un planteamiento diciéndole que ellos querían depurar las Fuerzas Armadas de el irigoyenismo, porque Irigoyen ha hecho muchas macanas en el ejército, como promover ascensos discrecionales, gente que había participado en revoluciones les devolvía el grado militar, le pagaba sueldos atrasados, había hecho mucha demagogia con sus amigos. Entonces,
de alguna manera hay un movimiento anti-irigoyenista en el ejército, que ellos querían depurarlo de todo este amiguismo y hacer una línea profesional. Pero esa línea profesional, que es exitosa porque Alvear le da mucho presupuesto justo para rearmar el ejército digamos, y empieza a tener peso en el Estado, el ejército, ¿no? En fabricaciones militares, en YPF, ¿no? Donde había militares a cargo. Lo concreto es que este partido militar, que ya era embrionario en la década del 20, el gobierno de Alvear, en el gobierno del 30 empieza y ya no se aleja nunca de la política, porque justo es un representante del gobierno militar. Los gobiernos que vienen después, Ortiz y Castillo, están tutelados, si querés, de alguna manera, por los militares. Primero, el peso más, la línea más liberal, la de Justo, pero después de la muerte de Justo, totalmente volcados al nacionalismo y algunos hasta volcados casi hasta el fascismo. Y después, el golpe del 43, el mismo Perón, pero a Perón, digamos, la base de sustentación fuerte, más allá del partido, los sindicatos, siempre fue el ejército. Y el ejército él lo empodera, crea divisiones militares, aumenta la cantidad de coroneles y de generales, les da mucha participación en la administración pública, ni hablar la caída de Perón, ni hablar todo, digamos, la influencia de los militares y ese contrapeso y esa tutela que ejercieron sobre Frondizi, sobre Guida, sobre Ilia, el gobierno militar de Onganía, el peso que tenían los militares en el gobierno de Perón, y llegamos hasta el 83, o sea que el partido militar estuvo muy, muy fuerte, casi desde el inicio del gobierno de Alvear, donde ahí aparece por un motivo, si querés, más profesionalista, en el 23, hasta el 83, o sea que durante 60 años, 60 años, el sí. partido militar fue central y fue un partido político más, y fue muy fuerte, muy poderoso, con manejo económico, digamos, con cercanía a los sectores civiles, a los sectores políticos, digamos, ese partido militar, que a veces tenía una orientación más republicana, a veces más nacionalista, a veces más legalista, a veces más intervencionista, más golpista, pero ese partido militar nunca dejó de jugar. Y fue Justo, fue Perón, fue Onganía, después fue Videla, o sea, siempre tuvo líderes Onganía también fue otro, Onganía también fue otro que se quería eternizar, ¿o no? Sí, él quería, él hablaba de las Eternizar diciendo, vamos a cambiar las leyes, cosa que yo me pueda quedar él años, ¿no? tenía como modelo a Franco, ¿no? O sea, él pensaba algún grado si bien nunca lo manifestó abiertamente y nunca se estudió, ¿no es cierto?, reformar la Constitución, no tuvo un ministro del Interior llamado Guillermo Borda, que bueno, era un tratadista de Derecho Civil, algunos hemos estudiado Derecho Civil con los libros de Borda. Eh, Había también unos intentos, pero bueno, nos estamos yendo Sí, sí, sí. casi 60 años más tarde. Y del golpe de Uriburu, Así entonces, ¿en qué momento y por qué? O si hay una gota que rebalse el vaso que diga, bueno, nos vamos y convocamos elecciones. bueno, yo creo que fue las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que era como un caso testigo de que ellos favorecieron una fórmula donde había dos estancieros muy fuertes, que era eh, Martínez de Oz y Pereda. Bueno, fue, digamos, barrida o derrotada por una fórmula radical, que era Adolfo Güemes y Guido. Pero bueno, eso lo anulan y de alguna manera todo ese armado político que estaba haciendo Uriburu, digamos, cae, provoca renuncias y bueno, ahí se convence de que no tenía el peso suficiente ni el apoyo ni en el ejército, ni en la sociedad, ni en los partidos políticos, o sea, no tenía apoyo. Lo mismo que le había pasado a Irigoyen, que terminó aislado y sin apoyo, bueno, a Uriburu le pasa lo mismo, solamente que en 18 meses. Y ahí se llama elecciones, y ahí hay una trampa, ¿viste? Que muchos hablan del fraude en la elección de Justo, pero en realidad lo que hubo fue una proscripción, porque Alvear, que era el candidato, le dice, no, vos no te podés presentar porque tu mandato tendría que terminar, tu periodo, ¿no es cierto?, bloqueado que te pide la Constitución, digamos, de dejar un mandato en el medio, vos terminaste tu mandato en el 28, recién podrías presentarte en el 34. Como las elecciones son el 32, no pasaron Mirá. 6 años, vos no podés. Entonces eso que lo tomaron mal, porque en el medio había habido un golpe, no había habido una Y dos continuidad. presidentes encima, claro. Bueno, pero no era la cantidad, sino el periodo.
Entonces, el radicalismo se abstiene y no presenta fórmula. Entonces tenés una fórmula donde está Justo con dos candidatos a vicepresidente, porque en esa época era colegio electoral, entonces él iba con dos fórmulas, con un compañero conservador, que era Julio Roca Hijo, y con un radical antipersonalista, que era Matienzo, ¿no? Él logra la mayoría del colegio electoral. El segundo era un partido que era también una alianza, que eran los socialistas, que no se habían escindido de, digamos, la rama original, digamos, lo que no se fue con el Partido Socialista Independiente, y Lisandro de la Torre, ¿no? Fue el segundo más votado. Y la realidad que, digamos, nunca, si bien en muchos distritos había trampas y además en la provincia de Buenos Aires era uno de ellos, ¿no? Porque fíjate, un año antes había ganado los radicales, un año después gana la concordancia, ¿no? O sea, tampoco había cambiado demasiado las cosas, pero la cuestión es que Justo es electo presidente y arma un apoyo, y logra un apoyo casi de toda la clase política, digamos, los tres principales partidos, como dije, los conservadores, los radicales antipersonalistas y los socialistas independientes, la porción, digamos, dominante del ejército, que era más legalista, pero profundamente antirigoyenista, y obviamente todas esas alianzas que fue tejiendo con la clase económica, ¿no es cierto?, con los industriales, con el campo, con los exportadores, con los bancos, y también esa cercanía que él tenía con la prensa, ¿no?, donde el gobierno de Justo siempre fue muy apoyado, y si querés, casi como que armaban las tapas del diario Crítica, siempre eran muy pro Justo, ¿no? Así que bueno, fue Justo digamos, que llegó, digamos, por esa combinación de factores, Justo gana las elecciones del 32, con ese apoyo, digamos, mayoritario de los principales partidos políticos, del ejército, de la prensa, digamos, y del sector empresario o productivo, y llega a hacer un gobierno que si bien, digamos, muy maltratado por la prensa y por los libros de historia, pero fue un gobierno bastante bueno, con una forma, tal vez, creo que lo hemos hablado el año pasado, ¿no? O sea, fue un Hicimos un gobierno programa sobre Agustín P. Justo. un gobierno muy intervencionista, pero que era bastante efectivo a la hora de solucionar problemas, ¿no? Porque por lo menos tenía una visión bastante pragmática de lo que era la solución de los problemas. Pero está claro que ahí empieza, digamos, digamos, ese periodo argentino donde siempre, por un lado o por el otro, había sectores proscriptos o sectores que se abstenían, con lo cual no era una democracia plena donde digamos, todos podían jugar libremente, ¿no? Prácticamente tenemos que llegar al 83, si forzamos un poquito más, al 73, a la segunda elección del 73, cuando lo eligen a Perón, para decir, bueno, jugaron todos los candidatos, ¿no? No había nadie proscripto. Sí, sí, Pero sí. así, digamos, la revolución de Uriburu empieza con mucho apoyo, digamos, con todo el mundo lo quería Irigoyen afuera, y termina casi como pidiendo la escupidera y dándole el gobierno, si bien a otro que era golpista, por lo menos quería derrocar a Irigoyen, pero que pensaba totalmente Uriburu, ¿no? Es como que le termina dando el poder a un adversario. Mm. Una última pregunta, Adolfo. Eh, Hay numerosos historiadores, muchísimos, que dicen que hay dos Argentinas, ¿no? O que el quiebre de Argentina fue hasta la Revolución del 30 y de ahí otra Argentina después de la Revolución del 30. Hubo un quiebre, ¿viste? ¿Vos cómo lo ves eso? Sí, yo lo veo como un quiebre, pero también hay que pensar que a veces, muchas veces las segundas partes nunca son buenas, ¿no? Y el error acá fue de Irigoyen de presentarse a un segundo mandato, ¿no? Porque él ya no le daba el cuero, estaba viejo, estaba enfermo, tenía un estilo, digamos que más del siglo XIX y no del país complejo que era el 28 al 30. O sea que si bien el tracción y posiblemente había que tener paciencia, pero bueno, ¿qué hubiese pasado si seguía Irigoyen? Bueno, capaz que la crisis se empeoraba. O tal vez siguió el curso que tenía que seguir, porque Uriburu no arregló
demasiado las cosas. Obviamente 90 años, pero lo que uno puede rescatar es que todos estos malos gobiernos hay que dejar que se caigan solos, ¿no? Y Uriburu caía, tal vez, perdón, Irigoyen caía, tal vez lo que tendría que haberse hecho fue hacer una salida, forzar la renuncia de Irigoyen, pero dejar que continúe el vicepresidente o el presidente provisional del Senado como una forma de darle cierta continuidad constitucional a ese gobierno, ¿no? Pero está claro que los radicales irigoyenistas que estaban en el gobierno tenían a toda la clase política en contra, digamos, y ya dijimos todos los enemigos que tenían, con lo cual iban a terminar renunciando porque nadie iba a formar, digamos, si a vos te invitan a formar parte de un gobierno de unidad nacional, el que lidera son 4 de copas, decir, dejá que se hunda y total, yo ya llego. A veces la impaciencia es mala consejera, ¿no? Yo creo que Argentina, primero que Irigoyen nunca tendría que haber tomado la responsabilidad, pero había sectores de su partido que sentían que no tenían mejor candidato, o sea, casi como lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto?, con las candidaturas del partido justicialista, el Frente de Todos, ¿no? Donde decís, bueno, es el único candidato, ¿es el mejor que tienen? No, no es lo mejor, o la señora no es lo mejor, pero es lo único que tienen. Y más o menos con Irigoyen pasó lo mismo, ¿no? Lo forzaron a ese gobierno, que él tampoco fue una víctima, ¿no es cierto? No es que lo llevaron engañado, pero él no estaba a la altura. Y la crisis fue muy fuerte, digamos, fue posiblemente la crisis económica más fuerte de todas, porque después podemos decir, no, que la del 73, la del 76, que el 2001, ninguna crisis fue tan fuerte por la explosión de desempleo, de quiebras, caída de los precios, caída de las exportaciones, caída de las importaciones, devaluación, deflación. Era un desastre, digamos, fue una crisis muy fuerte y bueno, tanto ni Irigoyen ni luego Uriburu estuvieron a la altura de enfrentar esa crisis, ¿no? Bueno, Adolfo. Un error, pero bueno, ya está. Sí, claro, lo que pasa es que se pierden los valores, ¿no? Los valores democráticos. Entonces, es como que cuando uno está jugando y hace trampa y ve que vale la trampa, empiezan a hacer trampa todos. Y así es como un poco, vamos a decirlo, se encaraquinó un poco el siglo XX políticamente, me parece. Hay una frase que digamos, se le atribuye a Irigoyen, que decía que todos los revolucionarios, cuando le habían dado los nombres de quienes eran los supuestos conspiradores, él le decía que eran unos palanganas, porque decía que tenían boca ancha, pero poco contenido, ¿no? Casi como subestimando al adversario. Claro. Y de hecho, Irigoyen, cuando le dicen, mirá, tenemos pruebas, sabemos que Uriburu está conspirando, encarcelémoslo junto al resto, dice, no, encarcelen además, pero Uriburu no lo encarcelen. Unos dicen que él le tenía afecto porque habían participado juntos en la Revolución del 90, ¿no? O sea, 40 años atrás, como si alguien no evolucionase en 40 años, y por otro lado también dicen que era una forma de hacerles creer que no sabían lo que iba a pasar para averiguar quién más estaban complotados. Lo concreto que el golpe nunca se hizo nada para impedirlo. Y el único que lo alertó fue el general de Lepiane y le costó la renuncia porque nunca le llevaron el apunte. Claro, mirá vos. Bueno, Adolfo, gracias una vez más. Grandes las charlas que tenemos, más que nada las charlas tuyas, ¿no? Y bueno, a seguir pensando ahora para el próximo programa. Dale. Y bueno, ya está ahí en marcha la revolución del 43, así ya seguimos con las revoluciones. Bueno, dale, genial. Así que ya, bueno, un poco la gente que nos sigue lo sabe. Dale, bueno, Te muchas mando un gracias. abrazo, Adolfo. Chao, Muchas Fabián, gracias. hasta luego. Gracias Chao. por. Se me ocurre aprovechar esta excelente charla presentada por Adolfo Storni para repensar entre todos qué llevó a la gente de esa época a pedirle a los militares que tomen el poder y asuman el gobierno.
Y no solo eso, ¿por qué los militares accedieron? Y encima de todo, ¿por qué había tan poca comunicación entre ambos sectores? Ya que este gobierno militar de Uriburu no solo duró 18 meses, sino que no cumplió con lo pactado en su momento, y que después de dejar el poder rápidamente, convocando elecciones, insistieron y volvieron a gobernar durante 60 años, incluso a sangre y fuego. ¿Cuál es tu opinión acerca de este informe? Deja tus comentarios debajo de este video para generar un debate que sinceramente se necesita. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir notificaciones de futuros programas. Y cualquier otro tema que quieras que investiguemos, proponelo también en la caja de comentarios de este video. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.